Buenos días, profesor. A continuación vamos a presentar nuestro reto, predicción de la temperatura en el interior de un contenedor aislante, refrigeración pasiva. En el siguiente informe vamos a presentar cómo realizamos ambos prototipos. El primero fue manualmente y el segundo fue por medio de Arduino. Después vamos a presentar nuestros resultados experimentales y nuestros resultados por modelación teórica que se obtuvieron a partir de un algoritmo de MATLAB, el cual se encargó de hacer una predicción de cómo debería ser el comportamiento de la temperatura interior y exterior, para después analizar y discutir ambos resultados, el experimental y el teórico, y concluir los hallazgos del experimento haciendo una reflexión crítica del proyecto. A lo largo del bloque estudiamos el fenómeno de transferencia de calor a través de los objetos. También aprendimos cómo los materiales de los que están hechos estos objetos afectan el flujo del calor que pueden llegar a tener. Las dimensiones del objeto afectan su comportamiento térmico, el cual puede convertir a la pieza en un aislante o en un conductor. La importancia de este proyecto es aplicar los conocimientos que fuimos adquiriendo durante el periodo para el estudio y análisis del fenómeno de transferencia de calor con respecto al tiempo, para así ser capaces de realizar predicciones precisas sobre la capacidad de aislamiento térmico en un contenedor. El objetivo de este proyecto es analizar el comportamiento de un sistema de transferencia de calor, así como todos los factores que pueden llegar a afectarlo. Para esto se observará el comportamiento de un sistema que utiliza calor sensible para aislar térmicamente el interior de un contenedor. Por otro lado, se busca agilizar el proceso de toma de datos y modelación de los mismos. Para ello, se pretende hacer un código computacional el cual pueda modelar de manera digital los datos experimentales y teóricos y crear gráficas las cuales posteriormente se puedan analizar. Para este experimento se usará como contenedor una hielera y latas de algún líquido que se puedan guardar dentro de la hielera para examinar el equilibrio térmico. Para poder comprender mejor este fenómeno, primero debemos estudiar la transferencia de calor de un objeto. A fin de identificar el proceso que conlleva un sistema como el de una hielera, es necesario comprender cómo funciona la rapidez de flujo de calor. Sabemos que el calor es una energía que se transmite entre objetos en contacto a distinta temperatura. Es por eso que el flujo de energía se da por unidades de área y por unidades de tiempo. Su fórmula experimental es P igual a menos K por A por delta T entre L, donde A representa el área transversal del objeto, K representa la conductividad térmica que tiene el objeto o el material que está hecho el objeto. Delta T representa el diferencial de temperatura interior y exterior. Y por último, L representa el grosor o la longitud que debe atravesar ese calor. Las unidades para este proceso son vatios por metro cuadrado. La conductividad térmica es la propiedad térmica de ciertos materiales que son capaces de transmitir calor. Esta propiedad le permite el paso de energía cinética de sus moléculas a otras sustancias o superficies. Cuando un material presenta una conductividad alta se le denomina conductor, y cuando un material presenta una conductividad térmica baja se le denomina aislante. Las unidades de la conductividad térmica son watts entre metro por Kelvin o temperatura. Se tiene que considerar que dentro de la hielera habrán objetos los cuales también se verán afectados por este flujo de calor, y para modelar la transferencia de calor es necesario obtener la masa del aire y los calores específicos de los objetos que se encuentran dentro de la hielera. El calor específico o capacidad calorífica de un objeto es la cantidad de calor que se tiene que aplicar a una unidad de masa para que pueda aumentar su temperatura. Sus unidades son joules sobre mol por temperatura en Kelvin o en Celsius, y para este proyecto se usarán Celsius. Otros conceptos que se deben considerar son la masa, la densidad, el calor, la temperatura y el equilibrio térmico. La masa es una magnitud física que señala la cantidad de materia de un cuerpo y está representada en el Sistema Internacional por kilogramos. La densidad es la magnitud que demuestra la relación entre el volumen y la masa de un objeto, y esta está representada en el Sistema Internacional por kilogramo por metro cúbico. El calor es la energía que se transfiere entre distintos cuerpos o sistemas en contacto debido a la diferencia de temperaturas, y como el calor es una energía, su unidad de medida en el Sistema Internacional es en joules.
La temperatura se define como una magnitud variable que está relacionada con el estado de equilibrio de dos objetos o sistemas. Cuando dos sistemas están en equilibrio térmico, tienen la misma temperatura. Y la unidad de la temperatura en el sistema internacional es Kelvin. El equilibrio térmico es cuando dos objetos a diferentes temperaturas están en contacto estrecho que permite que cualquiera de ellos gane energía del otro. El que tenga la mayor temperatura cede energía al que tiene menor temperatura, hasta que sus temperaturas sean iguales. Si dos objetos permanecen en contacto durante mucho tiempo, suelen alcanzar ese equilibrio. Con la descripción de estos conceptos es posible entender la función de estos factores para poder sacar el volumen, el cual nos ayudará a obtener el volumen del aire para posteriormente sacar la masa del aire. La masa del aire también se usará en la ecuación para obtener nuestro primer modelo teórico, la transferencia de calor con respecto al tiempo. Para nuestro segundo modelo teórico, es necesario tener en cuenta el movimiento de las ondas senoidales o armónicas. Estas son aquellas ondas que están descritas por una función de seno o coseno. Para obtener la periodicidad de temperatura ambiente es necesario considerar este tipo de ondas unidimensionales, cuyas variables son la posición de X y la del tiempo. Con esto, se pretende describir el comportamiento de la temperatura interior con respecto a la temperatura exterior frente a la temperatura del ambiente en función del tiempo. Para el desarrollo experimental de nuestro proyecto utilizamos dos métodos distintos. En el manual colocamos todas las latas dentro de la hielera, esta la cerramos y después insertamos un termómetro de alcohol donde la punta estuviera debajo de la tapa y la pantalla donde decía la temperatura estuviera arriba de la tapa. Y además utilizamos dos termómetros digitales, uno en el celular y otro de pared, para tomar la temperatura exterior. En estos vimos que variaba la temperatura y tenía una cierta incertidumbre, pero no era muy distinta, entonces estaba dentro de los rangos correctos. El segundo método que utilizamos fue el Arduino. Para esto utilizamos la ayuda de un profesor que nos guió poco a poco en el proceso. Conectamos los cables al protoboard y al Arduino y posteriormente realizamos el programa en Arduino y luego en MATLAB. Y para la obtención de datos, tomamos datos como la altura, ancho, largo y grosor de nuestra hielera para realizar el cálculo del área y las masas, así como del volumen. Y acerca de la conductividad térmica del aluminio, del aire y del agua, además de la densidad del aire y del aluminio, estos datos los obtuvimos de internet y así fue como sacamos los cálculos y el programa. Bueno, como ya fue mencionado anteriormente, nuestros resultados experimentales fueron obtenidos a partir de un prototipo realizado con Arduino, el cual se encargaba de tomar la temperatura interior y exterior cada media hora en un lapso de 24 horas. Estos datos fueron introducidos después en un programa de MATLAB, el cual se encargó de graficar nuestros datos. La gráfica que podemos observar aquí son nuestros datos. Los puntos rojos es nuestra temperatura exterior y nuestros puntos azules es la temperatura interior. Como podemos apreciar en la gráfica, la temperatura interior parte de una temperatura baja, pero esta a lo largo del tiempo pues va incrementando, ¿no? Hasta llegar a encontrar un equilibrio con la temperatura exterior. Como podemos observar, nuestra temperatura interior le tomó un lapso aproximadamente como de 13 horas poder igualarse a la temperatura exterior. Esto quiere decir que la conductividad térmica de la hielera es muy baja, lo que la hace una hielera muy buena, ¿no? Para poder automatizar el proceso se hicieron dos códigos diferentes. El primero en Arduino, el cual se encargó de interpretar las señales analógicas que venían de los sensores, y el segundo en MATLAB, el cual al correrlo nos arrojaba esta aplicación que se ve aquí, cual nos permite comenzar o para las medidas, decirles cuántas muestras queremos, ver la gráfica y cómo varía la temperatura a lo largo del tiempo y poder mandar los datos a un Excel.
Para la modelación teórica en MATLAB de la temperatura interna como función del tiempo, se propusieron dos modelos. El primero con la temperatura externa como constante, que en nuestro caso la tomamos como 21 grados centígrados debido a que este fue el promedio de temperaturas externas medidas durante el día. La ecuación modelada con el método de Euler fue obtenida despejando el calor específico y la rapidez de flujo de calor. Esta ecuación se muestra a continuación. La gráfica del modelo teórico es la que está aquí, que muestra la temperatura como una recta horizontal constante y el modelo teórico se va acercando poco a poco hacia ella, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Por otro lado, el modelo con temperatura externa como función del seno toma en cuenta la temperatura máxima de 25 grados centígrados y la mínima de 11, que fueron las temperaturas del día en que se realizó el experimento. La frecuencia angular es de 2pi sobre periodo, donde el periodo es 86.400 segundos que hay en un día. La temperatura inicial es el promedio de la máxima y la mínima, y la amplitud se obtiene restándole la inicial a la máxima. Estos parámetros se sustituyeron en la ecuación de una onda armónica que se muestra en la parte inferior. La gráfica se muestran como ambas curvas varían a lo largo del tiempo como una función seno. Bueno, para nuestro análisis y discusión de resultados, primero tenemos esta gráfica arrojada por nuestro código de MATLAB, la cual representa el comportamiento experimental y teórico por método de Euler. Como podemos observar, los puntos rojos representan nuestra temperatura interior experimental y los puntos amarillos la temperatura exterior experimental. Como era lo esperado, nuestra temperatura interior fue descendiendo hasta que en algún punto coincidió con la temperatura exterior y estas encontraron un equilibrio. Nuestra temperatura exterior teórica son las rayitas rojas y están rectos porque se tomó como una constante con una temperatura de 21 grados centígrados. Sin embargo, con los cálculos realizados en el algoritmo de MATLAB, arrojó esta línea azul, la cual representa nuestra temperatura interior, que como se espera también, va incrementando la temperatura hasta igualarse con la temperatura exterior. Y analizando nuestra gráfica, podemos observar que nuestras temperaturas interiores son casi las mismas, ¿no? Solo hay unas pequeñas variaciones entre la línea, pero en resumen está igual. Y la exterior pues sí cambia porque nuestra temperatura exterior experimental pues es la del clima, ¿no? Y normalmente pues el clima va cambiando a lo largo del día y no permanece constante. El segundo modelo teórico se planteó debido a que es más realista, pues toma en cuenta la variación de la temperatura a lo largo del día. La temperatura externa al comienzo comienza a coincidir con la función seno, sin embargo, después de 12 horas ya no coinciden. Esto se puede deber a que la función seno considera que la temperatura externa baja hasta los 11 grados centígrados. Si bien esto es correcto para la temperatura ambiente, dentro de un cuarto cerrado la temperatura no varía tanto, y por consiguiente la temperatura interna tampoco se asemeja a la modelación, dado que en el método de Euler la temperatura interna se modela alrededor de la función seno de temperatura externa. Para el primer modelo, la temperatura interior experimental contra la temperatura del modelo tiene un error del 3.64%, mientras que el error de la temperatura externa, que se calculó en Excel, es del 9.3%. Dado que estos errores porcentuales están dentro del 10%, son considerados lo suficientemente pequeños como para decir que nuestras predicciones fueron acertadas. Para el segundo modelo, la temperatura exterior tiene un error de 29.58% y la temperatura interna de 40%. Estos son considerados demasiado grandes y no fueron exitosos. Como conclusión, se cumplió con el objetivo del reto, ya que fuimos capaces de predecir el comportamiento del aislamiento térmico del interior de una hielera mediante diferentes modelos teóricos. El equilibrio térmico de la temperatura externa e interna se alcanzó en un periodo de aproximadamente 24 horas. Esto indica que el contenedor fue un buen aislante. Haber automatizado el proceso nos permitió tomar las medidas de la temperatura de todo un día. De lo contrario, hubiera sido muy complicado tomar las medidas cada media hora.
Las suposiciones teóricas hechas en un principio se acercan a los datos experimentales, no obstante, después de un periodo de tiempo no son precisas. Es por esto que un punto para poder mejorar en un futuro sería plantear un modelo teórico de temperatura que varía, pero no tanto como lo hace la función seno. Por ejemplo, una función polinómica podría aproximarse a la temperatura de un cuarto cerrado. Al realizar el experimento de dos maneras distintas, de manera manual y con el Arduino, nos dimos cuenta que los sensores de temperatura son más precisos que el termómetro de alcohol, ya que los primeros, los sensores de temperatura, miden hasta 2 decimales, mientras que el del alcohol solo 1. Ahora, tomando en cuenta la eficiencia y la manera más sencilla de realizar cada uno de los modelos, es claramente más fácil realizarlo de forma manual, ya que no implica la parte donde tenemos que hacer las conexiones, realizar el programa, diferentes tipos de problemas que van surgiendo, como si se te quema un sensor de temperatura, el problema en las conexiones del protoboard, etc. Por esto es que recomendamos más la manera manual. Sin embargo, aprendimos demasiado al realizarla con el Arduino. Como reflexión grupal, nos gustaría mencionar lo importante que fue para nosotros este reto, ya que además de reforzar conocimientos previos y adquiridos en clase, generamos aún más conocimientos al momento de realizar el experimento con Arduino y el código de MATLAB. Asimismo, comprendemos la transferencia de calor en un contenedor aislante y podemos hacer una predicción precisa. En conjunto, fuimos capaces de que el prototipo de Arduino tomara temperaturas y, a pesar de todos los obstáculos que nos encontramos, con ayuda de los profesores y el trabajo en equipo se cumplieron todos los objetivos.